¿Ok? Entonces, tenemos para el tema para el día de hoy el tema número 3, ¿verdad? Que básicamente lo que nos habla es de átomos, elementos y compuestos. Nosotros vamos a iniciar con un concepto muy importante que es el concepto de elemento químico, que en este caso a nosotros nos habla de que un elemento químico es un tipo de sustancia de la materia constituida por átomos de una misma clase, ¿verdad? Y además de eso, que están ubicados en la tabla periódica. Tenemos que considerar que estos elementos químicos tienen una representación, muchachos. Entonces tenemos que interpretar que primero existe un número másico, un número atómico. En este caso, nosotros vamos a saber que el número másico es el número mayor y que en este caso representa la cantidad de protones y a la cantidad de neutrones. En el caso de un número menor, lo que identifica es la cantidad de protones, ¿verdad? Ahora bien, vamos a encontrarlos en la tabla periódica usualmente de acuerdo al orden del número de protones. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla periódica yo voy a encontrarlo a la inversa. El número pequeño va arriba y el número grande va abajo. Entonces, el número pequeño, el número de protones. El número grande abajo, el número de masa. Pero para ejercicios, si ustedes notan, en este caso, la masa o su número mayor está arriba y el número menor está abajo. Para que lo consideren y aclaro para que de una vez no se confundan. Tenemos, entonces en este caso, indicar el nombre de los símbolos, el nombre y los símbolos de los siguientes elementos químicos como actividad. Entonces, por ejemplo, tenemos el símbolo Na. ¿Qué significa ese símbolo? ¿Alguien ya lo estudió, lo leyó? Después tenemos el O, eh, la S, la LU, la P. ¿Qué significarán esos símbolos? Porque realmente tengo que dominarlos, ¿verdad? A partir de este momento, en este tema número 3, yo los tengo que empezar a dominar. Entonces, ¿alguno tiene conocimiento de esos símbolos? ¿Cómo se llaman? Según recuerdo, el Na era el sodio, el O oxígeno, el S azufre, Ujú, y, y porque el Lu me confundo, y el P era fósforo. ujú. Muy bien, el L significa lutecio. Ahora, del otro lado tenemos el nombre del símbolo del elemento, que en este caso tenemos carbono, hierro, yodo, aluminio y argón. ¿Alguien recuerda la simbología de esos elementos? Tenemos que carbono es Ca, ¿verdad? O C, ¿qué dirían ustedes? Carbono S, Correcto, porque ¿quién es Ca? Calcio, ¿no? Sí, calcio, correcto. En el caso del hierro tenemos que es Fe, yodo, que es una I, ¿verdad? Latina. En este caso el aluminio Al y el argón Ar. Ahora bien, resulta que la tabla periódica, chicos, se divide en periodos y grupos. Los periodos van a ser los horizontales y los grupos van a ser los verticales. Y vemos que, si no me equivoco, la tabla periódica tiene 7 periodos de forma horizontal, ¿verdad? Y que va a tener diferentes cantidades de grupos. Vamos a contar los primeros dos del lado izquierdo y los demás del lado derecho. Profe, los del centro no. Los del centro tienen otra clasificación de acuerdo a un bloque. Entonces, este ordenamiento nos va a mostrar a nosotros básicamente lo que son familias y periodos únicamente. Por lo tanto, si nosotros tomamos una tabla periódica en este momento y a mano, que es muy importante que la manejen a partir de este momento, vamos a indicar cuál sería el periodo en el que se ubica el hierro. Entonces, para yo darme cuenta cuál es el periodo en el que se ubica el hierro, yo tengo que buscar una tabla periódica y revisar, ¿verdad? En este caso, en qué bloque, perdón, en qué periodo se va a encontrar el hierro. Y si yo busco el hierro, ¿en cuál bloque, perdón, en cuál periodo creen ustedes que se va a ubicar? Lo vamos a encontrar
en el periodo número 4, ¿verdad? Porque acordémonos que son las filas horizontales y el hierro precisamente está en el centro, en los elementos de transición que más adelante vamos a estudiar. En el caso del aluminio, ¿en qué periodo se va a encontrar? Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vemos que entonces esto de acá, no sé si me siguen el mouse con el puntero, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el aluminio, nosotros lo vamos a tener ¿en cuál periodo? En el tercer periodo. En el tercer periodo, correcto. En el caso del cloro, ¿en qué periodo voy a encontrar yo el cloro? Entonces, igual, contamos horizontalmente las 7 filas, ¿verdad? Y voy a buscar el cloro y dice que el cloro se encuentra en tercer periodo. Ay, ¿qué pasó aquí? Muy bien. Y así sucesivamente con los diferentes elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Porque todos iban a tener un periodo, eso tengámoslo presente siempre, mas no todos van a tener una familia. Ahora bien, lo que les hablaba, tenemos bloques de la tabla periódica. Del lado izquierdo y del lado derecho, muchachos, tenemos dos clasificaciones. Primeramente, del lado izquierdo tenemos a los representativos y del lado derecho también, pero resulta que todos esos que ustedes ven en color amarillo se les denomina gases nobles también. Entonces, es muy importante considerar que aparte de el lado derecho ser representativo, también son gases nobles los últimos que están en la columna, ¿verdad? Aclaro. Después tenemos una clasificación como metales, no metales y metaloides, que también es importante manejarlo. En el caso de los elementos de transición, tenemos que los elementos de transición son los que están en color rojo y son los que se encuentran en el centro de la tabla periódica. Y los de transición interna son los que se encuentran en la parte baja de la tabla periódica, que se dividen en su primera columna en lantánidos y en su segunda columna en actínidos. Entonces, acá nos piden que ubiquemos por bloque los diferentes elementos. Si nosotros decimos con respecto al lutecio, ¿cuál va a ser el bloque en el que se encuentra? ¿En dónde creen ustedes que se va a encontrar el lutecio? Entonces, igual, habría que buscar su símbolo químico, que es Lu, y dice que este tiene un número atómico de 71. Es así como yo lo ubico mucho más fácil y me doy cuenta que está en los elementos de transición interna y que es un lantínido o un antánido. Entonces, es ahí donde yo me voy a dar cuenta su clasificación como lantínido. El bromo. El bromo yo voy a ir a buscarlo y entonces resulta que en qué bloque está el bromo. Bueno, me doy cuenta que el bromo se encuentra del lado de los representativos. No es un gas noble porque vean que no se encuentra en la última columna. Igualmente en el caso del potasio, lo voy a buscar y me voy a dar cuenta que el lado del potasio es un representativo porque su número atómico, en este caso, es, si no me equivoco, 19. Y entonces es ahí donde yo los voy identificando. Vean que todos tienen número atómico, número de masa, por eso los puedo ubicar. Todos tienen un periodo, todos en su mayoría, tanto en representativos básicamente, van a tener una familia. Y en el caso de los de transición y transición interna cuentan con lo mismo. ¿Dudas hasta el momento? Cuando nosotros hablamos de modelos cuánticos con respecto al estudio del átomo, vamos a encontrar que hay aportes de diferentes científicos, que está el modelo de Dalton, que lo hace ver como una bola de billar, ¿verdad? O una bola de boliche. El modelo del budín de pasas de Thomson, que lo que habla es que los átomos, perdón, que los protones y neutrones y las partículas subatómicas y demás están incrustadas. En el caso del modelo del planetario de Rutherford, ahora sí podemos observar la cantidad de protones como tal, una nube electrónica y demás. En el caso de lo mismo, en el caso del modelo atómico de Bohr y el modelo de teorías cuánticas,
¿verdad? Ahora, con respecto a los modelos cuánticos, tenemos ahí que los últimos aportes realizados fueron por 3 científicos y básicamente lo hacen basados en el comportamiento dual de una partícula, en la función de una onda del electrón y en un principio de incertidumbre. Ahora bien, resulta que el átomo está conforme por diferentes subpartículas. Hablamos del Profe, electrón, chicos. Dígame. es que ¿cómo se llama? En el PDF que nos mandaron, decía que el Ajá. último, se tomaba como referencia el último, el de El último que, cuántica. perdón. Ajá, Ese es el que se usa ahora actualmente, ese correcto. modelo. Ese es el último. El Ah, ok, principio de, ya, de incertidumbre de Heisenberg. el planetario ya no. O sea, ay, voy, ¿qué se me hizo? Eh, los diferentes modelos atómicos, como en sí, se explican todos, pero el último actualizado es el de Heisenberg, ¿verdad? Que lo explica a través de un principio de incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los modelos cuánticos lo que van contando a través de la historia es que cada vez se van descubriendo más cosas, ¿verdad? Pero no es que no deja de, no, o sea, no deja de existir el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, no, ellos siguen existiendo, pero se actualiza con cada una de las diferentes teorías, por ejemplo, el principio de incertidumbre. Esa Ah, ok. actualización histórica a través del estudio, sí. Ujú. Ok, tenemos entonces las subpartículas del átomo. Lo que les decía, tenemos electrones, protones y neutrones. Ojo acá que los electrones se ubican en la nube, ¿verdad? Muy importante, electrónica. Que los protones se ubican en el núcleo, al igual que los neutrones. Que los electrones tienen carga negativa, que los electrones, perdón, que los protones tienen carga positiva y que los neutrones, ¿qué, chicos? En este caso, que su No, no carga tienen es carga. neutra, correcto, no tienen carga. Entonces eso lo vamos a empezar a estudiar a través de los siguientes ejercicios que ustedes van a ver. Además, tenemos que recordar que los electrones tienen un valor o un número que no va a cambiar, que en este caso un electrón vale 9.10 o 9,10 por 10 a la menos 28, que un protón tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 24 y que un neutrón tiene un valor de 1.67 por 10 a la menos 24, ¿verdad? Entonces, y para que lo consideremos. Ahora bien, cuando hablamos de una carga neta de un átomo, lo vamos a clasificar, como les decía, en un átomo neutro, en un átomo catión o en un átomo anión. Dice que la cantidad de electrones en un átomo van a definir esa carga. Entonces, cuando es catión, dice que los electrones, ahora bien, ¿qué dice ahí? ¿Es mayor o menor? Mayor que el protón. Correcto. Menor que Cuando los electrones son mayor que el protón, se le va a denominar catión. Cuando el electrón es igual al número de protones, se le llama neutro, por eso no gana ni pierde. Y que en el caso de los electrones, cuando son menores que el número de protones, se le llama anión. Ahora, catión se va a representar, ya lo vamos a estudiar, y anión y catión se van a representar de diferente manera y opuesta. ¿Qué quiere decir? Vamos a estudiar esto que dice. Se dice que numéricamente la cantidad de protones en el núcleo es igual a Z o igual a P en su efecto, o sea que Z es igual al número de protones. Y de esta manera dan origen a lo que se conoce como número atómico, y esto debido a la cantidad de protones en el núcleo. No va a variar y se va a diferenciar en sus átomos de los diferentes elementos. Solo que el carbono tiene 6 protones. Si se le quita un protón, ¿quién va a ser? Boro. Si yo le quito un protón a boro, que es número 5, quedaría número 4. ¿Quién es el número 4 en la tabla periódica? ¿Qué dirían ustedes? El número 4 en la tabla periódica va a ser el carbono. Ahora, si al número de protones del carbono yo le quito 1, me quedan 3. ¿Quién va a ser el número 3? Perdón, el 4 es berilio. Si le quito un número de protones, pasa a ser litio con 3. Si le quito a litio un número de protones, queda en 2. ¿Y quién sería? Helio. Eso es el número de protones y eso es el número Z, que es lo que les estoy tratando de decir. Z y P es lo mismo que ese numerito que está allá arriba. Ahora, más bien, si se le agrega, por ejemplo, un protón a 7, ¿a quién va a equivaler? Al oxígeno.
Si yo entonces al protón 8 le sumo uno más, pasa a ser 9 y 9 es flúor. Entonces eso es a lo que me refiero con el número atómico, ¿verdad? Ahora bien, el número másico, como les decía, va a ser la cantidad de masa de ese elemento como tal y se representa con el número más grande, inclusive viene con comas. Protones, partícula carga positiva, electrones negativa y neutrones neutra. Ojo que los neutrones se calculan restando el número de masa menos el número de protones. ¿Qué quiere decir? Le voy a restar al elemento la cantidad mayor con respecto a la cantidad menor. Esa es la fórmula que ustedes tienen que anotar por ahí, que es muy importante que la manejen. Entonces, es acá donde les decía que se ve reflejado. ¿Qué quiere decir? Vean que para el primer ejemplo, muchachos, nos dan una especie, oxígeno. ¿Cuál es el símbolo del oxígeno? O, que es acá lo que yo tengo que dominar. Si yo me voy a tabla periódica, Z y P tienen que ser iguales, que es lo que les explicaba. Y si yo me voy a la tabla periódica a buscar el oxígeno, dice que el oxígeno tiene número de protones 8. Por lo tanto, si los protones son 8, Z automáticamente es 8, ¿verdad? ¿Cuál es el número másico? Porque eso es lo que representa la A, en este caso, del oxígeno. Bueno, el número que está abajo, que es 16 redondeado, ¿verdad? Ahora bien, los electrones, chicos, si yo no tengo carga, yo en este caso, si tengo carga, lo que tengo que hacer, ojo, si es una carga negativa, más bien la sumo, era lo que les decía lo contrario, pero si es una carga positiva, más bien la resto, ¿verdad? Entonces, y cuando es anión, gana, cuando es catión, pierde, véalo así de esa forma. Entonces, en este caso, en el primer ejemplo, tenemos una carga, nos están diciendo oxígeno 2 menos, o sea, súmele a los electrones, que en teoría tiene 8 también, porque entonces ZP y E son iguales siempre y cuando no exista carga, o sea, cuando sea neutro. Si existe carga, positiva o negativa, yo ya tendría que sumarla o restarla. En este caso nos dan una carga negativa, que quiere decir que yo la tengo que sumar, pero entonces los electrones no van a ser 8, van a ser 10 porque yo los tengo que sumar. ¿Cómo calculaba yo los neutrones? A menos Z. ¿Cuánto es A? 16. ¿Cuánto es Z? 8. 16 menos 8, 8. Entonces vean que ahí estoy calculando el número de neutrones. Recordemos entonces que cuando a mí me piden el símbolo, yo coloco primero arriba el número de masa y abajo el número Z o de protones o atómico, que es lo mismo. Ahora, a un lado voy a agregar la carga si este tiene, sea positiva o negativa, como está en el ejemplo. Vamos a hacer el segundo. Potasio. Dice que tiene como número de protones 19 y entonces automáticamente voy a colocar en protones 19 y automáticamente lo coloco en Z que tiene 19. Pregunta, ¿va a tener 19 electrones? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Tiene carga el elemento? Sí, 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 porque es carga neutra, ¿verdad? Correcto, entonces coloco 19. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido una carga positiva, compañero? De más 2. Tengo que sumarle 2. ¿Sumarle o No, quitarle? con una carga positiva. Ah, bueno, una carga positiva, sí, sumarle. Acuérdese que si se lo están dando positivo es lo contrario, yo se lo quito, ¿verdad? Ah, ok, ok, Y si le ok. dicen negativo, yo se lo sumo, ¿verdad? Aquí nada más que la simbología representa lo contrario, si lo ven en el primer ejemplo. Entonces, correctamente, como usted decía, como no tengo carga, yo en este caso no voy a sumar ni restar, solamente voy a colocar que va a tener 19 electrones. El número de neutrones, ¿cómo lo voy a calcular, chicos? Bueno, lo voy a calcular en este caso restando 39 menos 19. ¿Cuánto me va a dar esa resta? 10. Ok, entonces 10. 39 menos 19. Porque tal vez fue que no se escuchó bien. No, 39 20, menos 19, 20, ¿verdad? Entonces 20. esa va a ser la cantidad de neutrones.
Vamos a hacer el tercero para que nos vaya quedando un poco más claro. Chicos, ¿cuánto sería el número de Z en el calcio? Entonces acordémonos que Z es igual a P y entonces ¿cuál sería el número que va en Z? 20. 20, correcto. Ahora, ¿cuál sería el número atómico del calcio? Perdón, el número de masa del calcio. O sea, el número grande. 40. 40, correcto. Y entonces los protones son 20 y los electrones son 18. Profe, ¿por qué son 18 si nos decían que protones, Z y electrones son iguales? ¿Por qué me quiere decir por qué? Por la carga positiva, profe. Correcto, por la carga positiva. Y entonces yo tengo que restarle esos dos y por eso es que hay 18 electrones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el número de neutrones? Pregunta, ¿restaría 20 menos 18 o 40 menos 20? ¿Qué harían ustedes? ¿Es 40 menos 18 o 40 menos 20? Hago la aclaración, ¿verdad? Porque 40 es el número de masa. Ahora bien, tengo 18 electrones, pero tengo 20 protones. ¿Y qué dice la fórmula? A menos Z. Los electrones aquí no me sirven para nada, ¿verdad? Cuidado cuando se confunden con eso porque usualmente se confunden. ¿A quién se lo voy a restar? 40 menos 20 me da 20 y ese es el número de neutrones. ¿Dudas con respecto a esta parte, chicos? Porque ya aquí entramos en cálculos, ¿verdad? Vean que esto es pura práctica. ¿Alguien tiene alguna duda? No les dé pena preguntar. Bueno, voy a seguir. Aquí está el solucionario de los diferentes ejercicios, también para que ustedes lo puedan ver. No solamente es llegar y hacerlo, sino ahí lo podemos revisar. Ven, entonces aquí viene todo escrito como lo estábamos hablando anteriormente. Ahora bien, hablamos de los isótopos. Resulta que un isótopo dice la teoría que es cuando un átomo experimenta cambios en la cantidad de neutrones, manteniendo fija la cantidad de protones. Esa no cambia, pero que va a experimentar diferentes especies químicas. Ojo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que en este caso, cantidad de protones no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es su cantidad de ¿qué? De masa. Entonces, chicos, por ejemplo, tenemos el isótopo del zinc, que vean que tiene en todos sus tres ejemplos 30 de número atómico o de protones en los tres, pero que su número de masa varió. En este caso tenemos 63, 64, 65, 66. En el caso del cobre vemos que no cambia su número de protones porque se mantiene que es 29, pero cambia su número de masa que es 62, 63, 64, 65 y lo mismo para el último ejercicio. ¿Queda claro eso? Que es muy, muy sencillo. Entonces, ¿qué va a hacer un isótopo? Cuando su número de masa, o sea, el número grande cambia, pero el número más pequeño se conserva. ¿Ok? Después hablamos de la masa atómica, muchachos. ¿Qué es la masa atómica? Ok, hablamos de que es el número que está abajo en el elemento de la tabla periódica, ¿verdad? En este caso, en ese elemento voy a encontrar ese número grande, que es un pero, según teoría, dice que es un número ponderado o un promedio de los mismos de las masas de todos los isótopos naturales por diferentes elementos que está compuesto. Entonces, se suele expresar que es la suma de protones más neutrones. Para el cálculo de la masa atómica, yo utilizo una fórmula, que entonces en este caso es cuando tengo más de 3 isótopos, entonces yo voy a multiplicar la masa por el porcentaje de abundancia que me den, lo voy a sumar por el segundo isótopo, por la masa y el porcentaje de abundancia que me dan, y en el tercer caso, el tercer isótopo con la masa y el porcentaje de abundancia que me dan, y el resultado final es la suma de los tres por aparte dividido entre 100. Ya lo vamos a ver. Entonces vean el ejemplo que dice, para este tipo de cálculos se suelen requerir estos datos que suelen brindarse.
Vean que nos están dando isótopo de carbono 12, 13, 14 y el de cloro 35 y 37. Son dos ejemplos completamente apartes. Vamos a ver primero el del carbono. Vean que en el caso del carbono nos dan la masa atómica del isótopo carbono 12, 13 y 14 y nos dan su porcentaje de abundancia. Para el caso del isótopo de carbono 12, yo tengo una masa atómica de 12 y un porcentaje de abundancia de 98.93. En el caso del carbono 13, yo tengo una masa atómica de 13.003 y un porcentaje de 1.02. Y en el caso del carbono 14, tengo una masa atómica de 14.003 y un porcentaje de 0.05. ¿Qué me dice la fórmula? Que yo voy a agarrar el del carbono 12, que es el primero, voy a considerar su masa, lo voy a multiplicar por su porcentaje de abundancia, listo. Voy a sumar el siguiente isótopo de carbono 13, considerando su masa atómica, lo voy a multiplicar por su porcentaje, listo. Vuelvo a sumar el tercer isótopo, en este caso que sería la masa 14.003, multiplicado por su porcentaje, que es 0.05, y lo voy a dividir entre 100. ¿Y qué voy a hacer? El resultado que me da la calculadora es, en este caso, la cantidad de masa atómica promedio, que sería 12.01. Y lo misma situación con el cloro. ¿Queda claro este procedimiento? Vean que es considerando los tres datos de los diferentes isótopos y que se considera la masa por su porcentaje de abundancia siempre. Y los voy sumando y al final los divido entre 100. Muy, muy importante. ¿Ok? Después tenemos este ejemplo. Determine la siguiente masa atómica promedio del elemento boro. Entonces, vamos a ver. Nos dan un isótopo. Bueno, nos dan dos. ¿Son isótopos sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué es un isótopo? ¿Cumple características de un isótopo? ¿Qué tenía que cambiar para que fuese un isótopo? Su masa. Y entonces, vean que me están dando un isótopo con mismo número atómico o Z, ¿verdad? Que es 5, pero cambia su masa. Y ahí me están dando el valor de la masa atómica, 10.0129 y 11,00931. Su porcentaje de abundancia, en el caso del primero 9.78 y en el segundo 80.22. Profe, pero es que la fórmula decía que tenían que ser 3 isótopos o más. Igual aplica la fórmula para esos 2 isótopos nada más. ¿Qué harían ustedes? Considerar la masa, multiplicarlo por su porcentaje de abundancia, igual con el segundo isótopo, considerar la masa, multiplicarlo por el porcentaje de abundancia y obtengo un resultado. Bueno, lo divido entre 100 y obtengo un resultado. Estamos. En el caso de propiedades periódicas, presten mucha atención en este tema porque es pura atención. Nos hablan de varias propiedades periódicas. Ustedes me dicen si voy muy rápido, ¿verdad? También. Tenemos el radio iónico, el radio atómico, la electronegatividad y la energía de ionización, además de afinidad electrónica. Teóricamente, nos dicen que el radio atómico es cuando se forma un catión, ¿verdad? Básicamente, que es cada vez más pequeño y que en forma contraria se formaría un anión cada vez que sea más grande. Después, en el caso del radio atómico, es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos en la tabla periódica. La electronegatividad, como la capacidad va a ser de un átomo, en este caso, de atraer electrones hacia sí mismo, ¿verdad? Y esto lo rectifica o lo apoya Pauling, ¿verdad? A través de su estudio de electronegatividad. Además, se relaciona con la energía de ionización y la afinidad electrónica. ¿Qué quiere decir la energía de ionización? Que es una energía mínima requerida para separar un electrón de otro en su estado basal como átomo. Ahora, la afinidad electrónica va a ser el cambio de energía que va a ocurrir en un electrón añadiendo un átomo gaseoso. Entonces, ¿qué dice aquí? El radio atómico, y es importante que se estudie en esta parte, va a aumentar de derecha a izquierda y va a disminuir de arriba hacia abajo. La energía de ionización va a aumentar de izquierda a derecha
y va a aumentar de abajo hacia arriba. La afinidad electrónica va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, o sea, igual que la energía de ionización, que era lo que nos decía la teoría. Al igual que la electronegatividad, que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, de acuerdo a los ejercicios que a mí me den, por ejemplo, esta actividad nos dicen: indica las siguientes propiedades si poseen un menor o mayor afinidad electrónica, energía iónica, carácter metálico, etc. Entonces, cuando hablamos de afinidad electrónica y tenemos litio, potasio, carbono y aluminio, yo me voy a ir a la tabla periódica, muchachos, y voy a aplicar lo que les acaba de explicar. Entonces, ¿qué nos dicen? Afinidad electrónica. ¿Cómo se comporta la afinidad electrónica? Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Yo voy a ir a buscar entonces los diferentes, elementos que son litio. Ubico el litio en tabla periódica. Ojalá si tuvieran una mano y lo pueden hacer, genial. Luego vemos que dice potasio, va hacia abajo. Luego dice que tengo carbono, pero nos vamos para la derecha más bien. Y luego dice aluminio. Y entonces también nos vamos para la derecha. Entre aluminio y carbono, ¿quién está primero hacia de izquierda a derecha? ¿Estaría el carbono o el aluminio? ¿Y cómo me doy cuenta, profe? Porque es que el carbono tiene número atómico 6 y el aluminio tiene número atómico, si no me equivoco, 13. Entonces, por lo tanto, si aumenta de izquierda a derecha, el que va a tener mayor, en ese caso, va a ser aluminio. Pero si hablamos que es de abajo hacia arriba, en este caso yo voy a analizar y les decía que tengo a calcio y a litio, y entonces si aumenta hacia arriba, aquí está al revés, el que tiene, el que tiene mayor, en este caso, ¿quién va a ser, chicos? El calcio, porque está más arriba. Perdón, el litio. ¿Y quién va a tener menor? El calcio en este caso. Igual, si lo vemos, es con el, no me deja, espérese. Con el potasio, perdón. En este caso el potasio está más abajo que el litio, por lo tanto el que tiene menor es el potasio y el que tiene mayor es el litio. Me dicen si me comprendieron, si no hacemos otro ejemplo, porque es de fijarse con mucho cuidado esta parte. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el que sigue. Afinidad electrónica es parecido a este mismo. Buscamos a cesio, a fósforo, a cloro y a calcio. Si yo me voy a buscar al cesio, dice que está en la parte derecha de la tabla periódica y que tiene el número 55. Y que el fósforo está completamente al lado derecho. Luego dice que tengo a cloro, que está del lado derecho, y que tengo a calcio, que está del lado izquierdo. Entre el calcio y el cesio, si entonces la afinidad aumenta de abajo hacia arriba, porque es lo que nos dice la teoría, en un momento para volvérselos a poner, vean que dice que aumenta de abajo hacia arriba. ¿Quién está abajo primero? El cesio. ¿Y quién está arriba? Entonces, en este caso, el calcio. Y entonces, entre más arriba esté, ¿verdad? Mayor, en este caso, afinidad electrónica va a tener. Y, en este caso, menor afinidad electrónica al que esté abajo. Ahora bien, si es caso contrario, de izquierda a derecha, yo veo que de esos elementos, de ese grupito de elementos que me están dando, para mí el cloro sería el que tiene mayor afinidad electrónica porque es el que está más a la derecha, ¿verdad? Porque antes del cloro tenemos al fósforo, pero el fósforo obviamente está un poquito antes de topar con el límite de la derecha. No sé si me voy a explicar con esa parte del tema. No hay dudas, porque siempre hay dudas en esa parte. Profe, yo solo tengo una duda. Ajá. Únicamente tengo que anotar ay, disculpe a mi mami, perdón. Tranquila. Únicamente tengo que anotar los nombres de los elementos. Perdón, pues el menor y el mayor, nada más. Los demás los ignoro.
En esta actividad sí, pero puede que a usted le den, depende de lo que le pregunten, ¿verdad? Depende de lo que le pregunten. Le pueden dar un par, por ejemplo, nada más dos elementos. Y usted hace ahí quién tiene mayor y quién tiene menor. O le pueden indicar que indique los dos, cuál tiene mayor y menor. O que especifique cuál de los dos, o ordene de mayor a menor. También le pueden dar un grupo de elementos y que usted los ordene de mayor a menor de acuerdo a su afinidad electrónica. Obviamente tienes que agarrarle sentido, ¿verdad? Porque si se aumenta de abajo hacia arriba y yo tengo elementos que están del lado izquierdo que son representativos, a mí no me sirven para nada. Yo voy a considerar solamente los que están de abajo hacia arriba, ¿verdad? En una misma familia, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? En este caso. Entonces, por ejemplo, no sé si le quedó clara la duda. No, sí, gracias, profe. Ok, con gusto. En este caso, vean que cuando hablamos de radio atómico, chicos, me voy a ir al radio atómico. Dice que el radio atómico aumenta de abajo, perdón, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, o sea, lo contrario de las otras. Entonces, si yo me voy al radio atómico, veo que me dan aluminio, nitrógeno y berilio. Era lo que les decía. Entonces, voy a ir a buscar el aluminio. Está del lado de los representativos, del lado izquierdo. En el caso del nitrógeno, también está del lado de los representativos. Y en el caso del berilio, ¿el berilio dónde va a estar? ¿Del lado de los representativos o del lado izquierdo de los representativos? El berilio lo vamos a encontrar del lado izquierdo de los representativos. Entonces, ¿entre quiénes voy a hacer yo la comparación? Ok, berilio. Entonces, ojo, que ya me lo encuentro en la izquierda. Luego dice que viene el nitrógeno y por último eh, según el ejercicio, ¿verdad? Aluminio, nitrógeno y berilio. Pero según el orden de la tabla periódica, me voy a encontrar entonces primero a berilio, luego al aluminio y luego al nitrógeno. ¿Quiénes creen ustedes entonces que vamos a aumentar de acuerdo a esa triada de elementos? En este caso, el que tenga mayor... Ah, bueno, pero es que es de izquierda a derecha, es al revés. Perdón, de derecha a izquierda, ¿verdad? Es al revés. Entonces, como es al revés, que no se nos olvide que entonces el que va a tener mayor radio atómico va a ser el berilio, porque es el que se va a encontrar más a la izquierda. Esta vez es lo contrario, no más a la derecha, sino más a la izquierda. ¿Y quién va a tener menor? Bueno, pues entonces en este caso va a ser el nitrógeno, si no me equivoco, de esa triada de elementos. En ese caso va a ser el nitrógeno, que es el que se encuentra más a la izquierda. Bueno, y básicamente es eso, es ir comparando para que lo tomen en cuenta. Después, la teoría nos habla de los famosos compuestos químicos, que son las uniones de dos elementos en composición múltiples definidas. Chicos, cuando hay la unión de dos elementos, por ejemplo, oxígeno y sodio, que se llama óxido de sodio o óxido de hierro, o el oxígeno y algún otro elemento metálico, son binarios porque me están dando dos elementos. Cuando van a ser ternarios es cuando se conforman por tres elementos, por ejemplo, nitrato de sodio, que entonces ya lo vamos a representar como nitrógeno, oxígeno y sodio, que ya ahí van tres elementos completamente diferentes, y están los elementos cuaternarios, que son los que están conformados por cuatro elementos, aquí utilizando ya una lista de radicales donde voy a tener más de 4 símbolos químicos representados, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que considerar esa clasificación de tantos elementos binarios, ternarios como cuaternarios, pero además su cantidad de átomos y subíndices para la hora de nombrar números de oxidación. Entonces, en la formación de un compuesto vamos a encontrar, ¿verdad? Números de oxidaciones y se va a representar de la forma N o X, que quiere decir N va a representar al elemento, ¿verdad? Que se va a conformar tanto por aniones o cationes, pero a la vez por subíndices, ¿verdad? Y su símbolo químico. Entonces, básicamente se colocan arriba esa cantidad de números de oxidación, a la derecha el símbolo químico. Lo vamos a anotar de la siguiente manera. Por ejemplo, dice que, estos son los mismos ejemplos de la teoría, no me gusta dar otros porque la idea es que ustedes interpreten lo que está en esa teoría. Nos dan cloruro de calcio. Nos dan que el cloruro de calcio tiene un número de oxidación y que el calcio también. Primer paso,
realizar un cruce opuesto entre los números de oxidación, es decir, cambiar los subíndices que me están dando de cada elemento en ese compuesto. Dice el paso número 2, el 1 como subíndice no se pone, entonces yo no lo voy a considerar. En caso de paréntesis, debe tratarse como una sola especie química. El punto número 3 nos dice, en caso de paréntesis, bueno, ya ahí está. Es que se repite. El punto 4 nos dice verificar si se puede simplificar. ¿Alguien recuerda qué era simplificar en matemáticas? Era llegar a una expresión. Números ¿Perdón? primos. Simplificar con Sí, números primos. Dividir. sí, llegar a un punto, ¿verdad? Donde precisamente lo que dice el compañero, llegar a un punto donde la cantidad más baja pueda quedar. Entonces vean que tenemos cloruro de sodio. Si ustedes se van a buscar números de oxidación, ¿verdad? Y ahora, muy importante, los números de oxidación, profe, ¿cómo los voy a dominar yo? Yo les voy a pasar una tablita por medio del chat, tal vez no ahorita, pero sí se los voy a enviar ahora o se los voy a juntar aquí al material, para que se den cuenta que los números de oxidación básicamente van a estar acomodados de acuerdo a su familia en tabla periódica. ¿Qué quiere decir? Yo es que no les puse aquí una imagen de la tabla periódica. Qué fallonazo. En la tabla periódica, la primera familia de los alcalinos, todos ellos van a tener número de oxidación +1. Los alcalinoterrios, que es la siguiente familia que sigue del lado izquierdo, donde está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radón, el radio, ahí vamos a tener los diferentes números de oxidación, pero en este caso van a ser +2. Entonces vean que la primera fila todos tienen +1, la segunda fila todos tienen +2, los que son representativos. Del lado derecho, toda la tercera fila básicamente va a tener número de oxidación +3 y +1. En el caso de la cuarta, vamos a tener +4, +2. O sea, la división de ambos, que es lo que se simplifica. Y a partir de la familia 5, 6 y 7, 8, ¿verdad? Entonces, esos últimos 4 columnas de la tabla periódica, ya ahí sí varían sus números de oxidación. Pero de la 4 para la izquierda, se hace de esa forma. Igual como les voy a pasar esa listeta con números de oxidación, pero también consideren que en el caso de los números de oxidación de la parte de elementos de transición, sí va a variar. Entonces, yo les paso la tabla con los números de oxidación para que usted se dé cuenta el número de oxidación que usted va a utilizar para poder hacer el intercambio. Entonces, por ejemplo, el calcio. Dice que el calcio, su número de oxidación es +2, por lo tanto yo tengo que utilizar el del cloro de forma que va a ser 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a hacer, acuérdense que siempre está compuesto por un anión y un cation, y entonces voy a hacer el cruce. Si el 1 le pertenece al cloro, en este caso, pasa a ser del calcio, y el del calcio va a ser 2, ¿verdad? Pasa a ser del cloro y el cloro va a quedar con 2. Dice que el 1 no se pone, que se simplifica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa fórmula quedaría como cloruro de calcio 2, que más adelante ustedes van a estudiar en más adelante el tema, que si tiene más de un número de oxidación, hay que nombrar el compuesto, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? En ese caso, si no tiene más de un número de oxidación, no se va a considerar. Vean que en el caso del hierro más el oxígeno, ambos tienen número de oxidación 2 más 2, 2 menos 2, perdón. Y que entonces en este caso yo voy a hacer el cruce. Aquí no importa porque independientemente le va a quedar 2 y 2, tanto al hierro como al oxígeno. ¿Puedo simplificar el 2, muchachos? Sí, puedo simplificar el 2. Va a quedar en 1. ¿Es necesario colocar el 1? No. Nos hablaban de las especies químicas cuando tienen paréntesis, que entonces ese subíndice se considera ¿para qué? Para el paréntesis completamente. Entonces, el calcio tiene número de oxidación +2 y en este caso el OH o el hidróxido tiene número de oxidación 1 menos o -1 y yo hago el intercambio.
Entonces vean que al final al calcio le queda 1 y al calcio, perdón, al hidróxido le va a quedar más 2. Simplifico. El 1 se elimina y el 2 queda. Entonces igual, si necesito nombrar más adelante compuestos, considero si tiene más de un número de oxidación, se puede nombrar el compuesto utilizando paréntesis. Igual el último ejemplo. ¿Dudas hasta el momento? Ok, No, profe, gracias. con gusto. Vean que aquí ya cambia el asunto cuando nosotros hablamos de números de oxidación, pero vienen cargas neutras o cargas netas. Entonces, vamos a hablar y calcular los números de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando vamos a conocer el número de oxidación de un elemento con un compuesto, voy a hacer un procedimiento particular a través de una suma algebraica. Entonces, es algo muy sencillo. Hay que seguir estos 5 pasos para obtener esa respuesta. Entonces, si usted le dice, averigua el número de automáticamente suma algebraica. 1. El oxígeno tiene, en el caso del primer ejemplo, 2 menos, ¿verdad? A excepción del peróxido. Ahora, en el punto donde dice que un hidrógeno al inicio tiene 1 más y que del 1 menos al final de un compuesto. Ok. 3. Hay elementos metálicos con únicos números de oxidación, ¿verdad? 4. Debemos considerar la carga neta. La carga neta del compuesto y esta será colocado como resultado de la suma algebraica. 5. Multiplicar los números de oxidación conocidos por el número de átomos del subíndice. En caso de no conocerlo, se le asigna una X y se resuelve como una ecuación matemática. En el caso del primero, a mí me están dando el número de oxidación del oxígeno y me están dando un subíndice. Entonces yo voy a multiplicarlo. Pero vean que también me están dando un número de subíndice, pero no me están dando a conocer el número de oxidación del aluminio. Entonces vean que ese 2 por X, que está ahí en color anaranjado de ese compuesto aluminio con oxígeno o óxido de aluminio, no me están dando el valor del número de oxidación, que es lo que voy a averiguar. Entonces yo automáticamente tomo siempre el valor del subíndice, que es 2. Lo voy a multiplicar por X porque no conozco el valor y hago una resta algebraica, perdón, hago una suma algebraica y digo que entonces en este caso 3 por menos 2 me da menos 6, igualo a 0 y 6 entre 2, porque acordémonos que si está negativo del otro lado pasa positivo. Y 6 entre 2 me dan 3. Y ese es el número de oxidación. Esa es la carga del aluminio, la que estoy averiguando. Vean en el caso de la carga neta de este compuesto que me están dando. Nos dice que el hidrógeno trabaja con número de oxidación más 1 y que su subíndice es 2. Que nos están dando, no nos dan ni siquiera el subíndice ni la carga de oxidación del elemento central. Y nos dan que el oxígeno tiene 3 de subíndice y número de oxidación menos 2. Entonces, automáticamente, 2 por 1 más 2, positivo. Sumo, más, acuérdense que si no hay nada, coloco un 1, ¿verdad? Porque ahí sí cuenta un subíndice. 1 por X, no conozco ese número de oxidación y es lo que quiero averiguar. Menos, porque vienen símbolos negativos, 3 por menos 2 serían 6. Igualo a menos 1, que es una carga neta. Y entonces, esta suma algebraica me tiene que dar a mí automáticamente igual a 3. Haciendo el mismo despeje, considerando que si está multiplicando, ¿verdad? Pasa a dividir y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora bien, en el caso del último, vea que tengo el elemento sin subíndice, pero se considera que es 1 y no me dan el número de oxidación. En el caso del oxígeno me dan número de oxidación y subíndice. Entonces, vean que en el caso del primero, el subíndice va a ser positivo, 1 por el número de oxidación que desconozco, menos, porque ahí me están diciendo que hay un número
de oxidación negativo, que entonces sería 2 por menos 2 menos 4 igual a 0. Y entonces, menos 4. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué harían ustedes? Entonces, en este caso, menos 4 entre 1 y obtengo el resultado. ¿Verdad? Me da igual a 4. Y es así como se calculan los números de oxidación con respecto a esta parte. Aquí vienen unos ejercicios para que ustedes practiquen. No me voy a detener en esto para poder avanzar. ¿O quieren hacer un par? Ustedes me dicen. Tal vez algún par de compañeros que quieran hacer uno. O si quieren practicar. Ok. Voy a seguir con la parte de los tipos de enlace. Aquí tenemos que considerar que los enlaces se forman utilizando metales y no metales. Dice que se clasifican de acuerdo a las diferencias entre sus electronegatividades. Si la diferencia es mayor a 1.7, se habla de un enlace iónico. Y los enlaces iónicos son aquellos conformados por dos cargas puntuales. Una positiva, que es un catión, y otra negativa, que es un anión, producto de la transferencia de los electrones como tal. Cuando hablamos de los enlaces covalentes, son aquellos conformados por dos átomos en los que cada uno aporta un electrón para formar el enlace, es decir, se comparten electrones de enlace. Ojo, si la diferencia está entre 0.5 y 1.7, se habla de un enlace covalente polar, es decir, hay distintas densidades de carga, en una externa más positiva y en uno más negativo. Si la diferencia es menor a 0.5, se habla de un enlace covalente no polar sin presencia de cargas parciales. Entonces, conceptos importantes. Una molécula se le llama la formación de compuestos que por su tipo de enlace covalente permanecen juntas como unidades independientes. Ejemplos, H2O, NH3, que tienen un fórmula compuesto, un nombre como compuesto, perdón. A los iones se les llama los distintos cationes positivos y a los aniones los negativos, que se obtienen cuando una sustancia con enlaces iónicos se disocia, ¿verdad? En forma acuosa. Y, por ejemplo, este que tenemos acá, se disocia el calcio con carga positiva y el otro compuesto con carga negativa. A los átomos se les llama unidades básicas también para referirse a la unidad elemental. Por ejemplo, un mol de X compuesto. Así sucesivamente. En 8 átomos de hidrógeno hay tantos moléculas, hay tantos gramos. Entonces, ¿qué es parte de la estequiometría que vamos a estudiar? Hay una lista de electronegatividad, muchachos. Yo no sé si ustedes encontraron esa lista de electronegatividad, pero esa lista de electronegatividad lo que le permite es precisamente hacer a usted esa resta para poder reconocer la diferenciación y clasificar a los enlaces como polar, no polar o covalente. Entonces, es aquí donde, por ejemplo, yo les doy a ustedes el óxido de estroncio. Vamos a ir a la tabla a la lista de electronegatividad y voy a buscar al estroncio. Dice que el estroncio tiene, en este caso, una electronegatividad. Déjenme buscarlo porque aquí se lleva uno su ratito. Estroncio dice que es 1.0, no sé si lo ven, y que el oxígeno tiene, en este caso, 2.4. Voy a restarle, obviamente, el mayor al menor y me va a dar 1.1. ¿Qué pasaba cuando me da 1.1? ¿Qué decía? Ok, si la diferencia está entre 0.5 y 1.7, el 1.1 está entre 1.7. ¿Sí o no? No, profe, tengo una duda. Dime. Es que en la lista esta de electronegatividad yo no vi oxígeno con, no sé qué número Ya dijo te lo usted, pongo. pero yo lo vi diferente.
Oxígeno dice que tiene 3,5. Ay, sí, mira, no me haga caso. Oxígeno, para ver. 3,5, perdón. Entonces, si nos vamos al ejemplo, vea que el ejemplo dice 3,5 y 2,4. ¿De quién va a ser? En este caso el estroncio es 1, tiene razón. Ya lo voy a corregir. Gracias. Entonces, en este caso el 3,5 del oxígeno sí está bien. Gracias, compañera, por la observación. Voy a proceder aquí a corregirlo. Entonces, ay, no me deja. Déjenme ver. Aquí yo lo voy a corregir y voy a poner que entonces, en este caso, ¿verdad? Gracias a la observación de la compañera, de la observación, sería 1,0. Y entonces, ¿cuánto va a quedar ese enlace? 2,5, ¿cierto? Y entonces, si me queda en 2,5, vamos a la teoría de revisar. Y dice que esa teoría lo que nos explica es que si es, entonces dice, si la diferencia está entre 0,5 y 1,7, se habla de un enlace covalente polar. Si la diferencia es menor de 0,5, se habla de un enlace covalente no polar. Entonces, en este caso, es mayor a 0,5 a 1,7, ¿verdad? Ojo que es cuando está entre 0,5 y 1,7. Pero ¿qué nos decía la teoría anterior a esto? Que si la diferencia es mayor a 1,7 se habla de un enlace iónico, ¿verdad? Entonces vean que es iónico, covalente polar y covalente no polar. Entonces en este caso, ¿qué va a ser, chicos? Un enlace iónico, ¿verdad? Para que lo consideren. En el caso del segundo, y muchas gracias, compañera. En el caso del segundo, nos dicen solamente cesio, pero nos están indicando que es 2 veces el subíndice de cesio. Entonces yo voy a ir a buscar a la lista de electronegatividad del cesio y dice que tiene 0,7. Entonces 0,7 y en este caso di menos 0,7, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 0, pues, ¿no? Nada. Ajá, entonces, ¿qué sería? ¿Mayor a 1,7? No. Si la diferencia está entre 0,5 y 1,7, ok. Y si es menor a 0,5, 0,0 es menor a 0,5, sí. Sería un covalente no polar. ¿Ven? Entonces lo vamos a ir clasificando de acuerdo a eso. Muy bien. Y así lo van a ir haciendo con los diferentes ejercicios que están por acá. Ahora bien, tenemos, ahora sí lo que les decía, la parte de estequiometría, que nos habla que para estos cálculos de conversiones entre masa, moles y partículas se va a utilizar un diagrama triangular. La masa y las partículas no pueden relacionarse directamente y es por esto que se establece siempre la necesidad de pasar los moles como punto intermedio de conversión. Tanto la masa molar como el número de Avogadro presentan relaciones de equivalencias que pueden ser utilizadas como factores de conversión. La masa molar es única para cada sustancia, mientras que el número de Avogadro también es único. Ahora bien, dice el ejemplo, usted debe saber dónde se encuentra su dato inicial y saber dónde desea llegar. Vamos a un par de ejemplos que son los que vienen explicados en el material en teoría. Dice, usted tiene 230 gramos de amoníaco. Ese compuesto que ustedes ven ahí, NH3, es amoníaco, cuya masa molar es de 17,0 gramos mol. Determine la cantidad de moléculas en esa cantidad de masa. Ojo, ¿cuánto me dan a mí inicial? 230 gramos. Volvemos como las conversiones, chicos. Gramos se cancela con gramos. Profe, ¿de dónde sale ese 17,0? Del ejercicio, de la masa molar de NH3, que es lo que nos está diciendo. Y aparte que un mol de este compuesto va a representar eso, 17,0 gramos. Y entonces nos da 13,5 moles, pero como nos piden que calculemos la masa, ¿verdad? En este caso,
perdón, las moléculas, yo voy a agarrar esa cantidad de moles que me está dando como resultado y lo voy a multiplicar, bueno, perdón, lo voy a cancelar con un mol. ¿A cuánto equivale un mol? Siempre ténganlo en presente, 6.022 por 10 a la 23. Ese número no cambia, ese número no varía, ese número nunca va a dejar de existir, es ese tal cual. Y entonces volvemos a lo mismo en la aplicación de conversiones. Moles se cancela con moles, siempre, es regla. Y entonces 13.5 por 6.022 por 10 a la 23 entre 1 me va a dar 8.15 por 10 a la 24 moléculas. Entonces, ese es el resultado en moléculas. ¿Sí entendieron eso? Y esta parte es muy, muy delicada, así que préstenle mucha atención. En el punto número 2 dice, usted tiene 8.25 por 10 a la 24 moléculas. Ojo, de agua. Ya nos dan las moléculas, cuya masa molar es de 18.0 gramos mol y determine la cantidad de masa presente. Entonces, como ya nos dan moléculas, ¿con quién no voy a cancelar yo? Pregunto al azar. ¿Yo puedo cancelar moléculas con gramos? ¿Tendría sentido? No, ¿verdad? No No, tendría profe, sentido. Correcto, no tendría sentido. Yo las moléculas las tengo que cancelar con moléculas. Profe, entonces, ¿qué utilizo ahí? De ahí la equivalencia, porque primero le están diciendo que averigüe los moles para averiguar los gramos. Entonces es muy sencillo. Cuando me dicen cancele moléculas, ¿con qué lo voy a cancelar? Ah, un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23. Con eso. Entonces vea que moléculas se cancela con moléculas y arriba me queda un mol. Entonces, 8.25 por 10 a la 24 por 1 entre 6.022 por 10 a la 23 me da 13.37 moles de ese compuesto, o sea, de agua. Ahora bien, tengo moles y entonces, si en un mol, ¿verdad? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo cuánto va a tener un mol? Bueno, y muy sencillo. ¿Qué nos decía la masa molar? ¿O cuál es en este caso el dato que voy a utilizar yo? 18 gramos mol, porque ya es lo que me están dando, ¿verdad? Verá que me lo están dando en el ejercicio. Entonces, 13.7 por 18.0 gramos entre 1 me va a dar 247 gramos de agua. Eso es lo que hay en ese compuesto que me están dando, pero vea que me lo estaban dando en moléculas. Pero entonces, en resumidas cuentas, si a mí me piden calcular gramos, acordémonos que yo tengo que hacer la conversión de moléculas a moles y de moles a gramos, que es como una doble conversión. En el caso que si me piden eh, y calcular en este caso moléculas, yo tengo que hacer una conversión de gramos a moles y de moles a moléculas. Entonces vean que es una conversión doble para que lo tengan presente. Y aquí nos dan varios ejercicios. El primero, ahí se me corrió el primero, es este de acá. Entonces vean que el primero nos dice, determine cuántos átomos hay en 60 gramos de magnesio. Entonces, ojo, ya nos dan los 60 gramos de magnesio. Muy bien. ¿Ok? ¿A cuánto equivale un átomo? A 6.022 por 10 a la 23. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo yo la masa molar de el magnesio? ¿Ok? ¿Cuánto vale el magnesio en la tabla periódica? ¿Cuánto tiene de masa molar? Si yo me voy a la tabla periódica, ¿cuánto tiene el magnesio de masa molar? O sea, de número de masa. Vamos a buscar el magnesio. 54.938. El magnesio. O no, yo creo que 24.30. Véalo, el número 12. ¿Lo sí, encontraste? perdón.
Ujú. Sí, perdón. Ok. Es que vi Sí. manganés y me confundí. Perdón. No, no, tranquilo. Suele pasar, exacto, suele pasar. Por eso es importante repasar. Y vean que ya hoy estamos viendo elementos, bloques, familias, cálculo de partículas, protones, neutrones, electrones. Estamos viendo cálculo de moléculas, átomos y gramos, ¿verdad? En este caso, también estamos viendo lo que es electronegatividad, o sea, bastante más allá, ¿verdad? Y de hecho ya ustedes tienen que estar ahí ya saturados. Ok. Vamos a hablar, en este caso, entonces, de que ese datito de 24,30 es a lo que va a equivaler en gramos la masa molar de ese compuesto o de ese elemento. Y entonces, ¿qué me dice a mí el ejercicio, chicos? Dice, determine cuántos átomos hay. ¿Cómo harían ustedes eso? Bueno, muy sencillo. Dice que yo tengo 60 gramos de magnesio. Esa es la muestra. Pregunta, de estos tres datos que yo tengo aquí, de hecho lo voy a agregar aquí, ¿con quién podría yo cancelar esos 60 gramos, que es la parte inicial de la conversión? ¿Con quién lo harían ustedes? Acuérdense en que gramos se cancelaría Con gramos. Y sería con con 60 gramos. gramos del magnesio. Correcto. Esos 60 gramos los voy a cancelar ¿con qué? Con los 24,30 gramos que equivale a esa masa molar. Perdón, 24. Y entonces arriba, ¿qué voy a colocar? La equivalencia de lo que tiene átomos del valor del número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Y entonces, ¿qué hago primero? Lo mismo que las conversiones. Primero multiplico y luego divido. ¿Cuánto me va a dar eso, muchachos? ¿Cuánto me hace el resultado? ¿Alguien lo tiene? Sería multiplicar 60 por 6,022 por 10 a la 23 entre 24,30. Sería multiplicar 6,022 por 10 a la Sería, 23, ¿verdad? ajá, sería 60 por 6,022 por 10 a la 23 átomos. Muy importante, se me olvidó poner la palabra átomos. Y dividirlo entre 24,30. Uno ¿Cuánto punto me cuarenta da? y ocho 1,48 ¿qué? Bueno, 49 por 10 a la 24. Ok, por Ay, 10 a la 1,49 por 10 a la 24. Ok, muy importante. ¿Qué significa esto? Por 10 a la 24. ¿Átomos de quién? De magnesio. Muy bien. Ok, y ya ahí queda el ejercicio. Esa es la respuesta. Ahora bien, nos dan otro ejemplo, el número 2, que lo voy a cambiar acá. Nos dicen, un trozo de hierro contiene una masa de 400 gramos. Calcule el número de moles de átomos de hierro, ¿verdad? Y nos dan datos que nos dan 6,022 por 10 a la 23, ya sabemos que es el número de Avogadro, y nos da la masa atómica del hierro, que es 55,8 gramos. Pregunta, ¿qué harían ustedes ahí? Cuéntenme más o menos qué pensarían hacer.
Primero tengo que averiguar qué. Profe, pero no sé, él le da todos los datos que necesita, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué haría usted primero? ¿Qué ocupa averiguar primero? Ya que es el número de Es, moles. Entonces me voy a ir aquí al ejemplo inicial para que ustedes vean y se acuerden. Número de moles. ¿Me faltará un dato o no me faltará un dato en ese ejercicio? Moléculas. Ok, muy bien. Pero vean que nos están diciendo, bueno, aquí en el ejemplo no, ¿verdad? En el ejercicio nos dan un trozo de hierro, tiene una masa de 400 gramos, calcula el número de moles de átomos de hierro y también nos dan el número de Avogadro. ¿Cómo calcularían ustedes el número de átomos de hierro? Porque ya nos dan el número de Avogadro. Ahora les pregunto, ¿cómo calcularon ustedes el número de átomos de magnesio? Utilizando los gramos y el número de Avogadro. Entonces, ojo acá, chicos. Dice, un trozo de hierro contiene una masa de 400 gramos, calculo, ok, y ya nos dan la masa atómica. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo mismo. Para calcular el número de átomos de hierro. Profe, ¿para qué ocupo el número de átomos de hierro? Ojo aquí. Si nosotros nos vamos al ejercicio anterior, y es lo que nos explica la teoría, ¿cómo se calculan espérese para ver qué es lo que me piden. El número de moles? Ok, el número de moles se va a calcular cancelando moléculas con moléculas. Y yo no tengo las moléculas de hierro, ¿cierto? Entonces tengo que averiguar las moléculas de hierro, chicos. Entonces, ¿cuánto va a ser las moléculas de hierro? Bueno, vamos a averiguar. ¿Qué nos dice el ejercicio? 400 gramos. ¿De qué? De hierro. Ok. Entonces, porque esa es la masa que nos dan. ¿Con quién voy a cancelar yo esos 400 gramos? ¿Con quién lo cancelarían ustedes? con gramos, profe. Con gramos. ¿Con cuántos? Con Con el factor de 55. conversión. Correcto. ¿Y cuánto es ese factor de conversión? 55.8. ¿Verdad? En 8. este caso, es que cada vez que escribo se hace más pequeño. Lo voy a tratar de... Ok, entonces, serían 400 gramos de hierro, ¿verdad? Porque esa es la masa, ¿ok? Que voy a hacer la equivalencia con su dato en gramos, que sería 55.8, lo que decía el compañero, utilizar su factor de conversión. Y arriba que voy a colocar el número de Avogadro, porque es lo que necesito para poder calcular esa cantidad en, ay, ¿qué dice? En moléculas. Entonces sería 6.022 por 10 a la 23. Que recuerden que ese número nunca cambia. Ok, ahora sí. ¿Cuánto me dará a mí ese resultado? ¿Cuánto sería ese resultado? 400 gramos porque acordémonos que siempre se multiplica, y luego dividido entre Da 50. 4,32 por 10 a la 24. Ok, voy. $4.32 por 10 a la 24. Ok, ¿y esto qué son? Ok, las moléculas de ¿quién?
De hierro. Ajá. Moléculas o átomos de hierro. Muy bien. Ay, ¿qué dice? Ok. Muy bien. Ahora bien. Ya tengo las moléculas de hierro. Entonces resulta que como yo ya tengo las moléculas de hierro, ¿verdad? Ahora sí. ¿Quedaría ahí el ejercicio? No, porque tengo que pasar entonces, según teoría y la parte práctica, para calcular los moles, que es lo que necesito averiguar, ¿cierto? Que no me equivoco. Ajá, el número de moles. ¿Qué tengo que hacer? Cancelar entonces, en este caso, ese número de moléculas de hierro con el número de Avogadro, considerando que un mol tiene 6.022 por 10 a la 23. Entonces, en este caso, yo voy a tener que multiplicar 4.32 por 10 a la 24 moléculas. Voy a borrar esto para poderlo hacer acá, muchachos. ¿Verdad? Moléculas de hierro. ¿Y esto se va a cancelar con quién? Con 6.022 por 10 a la 23. Y arriba yo voy a poner el dato de lo que yo quiero averiguar en este caso. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar en este caso? La cantidad de ¿qué? De moles. Entonces, en un Moles. mol, yo voy a tener esto de acá. Entonces, este es mi factor de conversión. Vean que yo voy a cancelar estas moléculas. Yo voy a cancelar estas moléculas con el número de Avogadro. ¿Ven? Entonces ahora sí tiene sentido porque cancelo estas moléculas, ¿verdad? Que ustedes están viendo ahí, que yo les estoy subrayando, con estas moléculas de hierro. Y entonces voy a decir que 4.32 por 10 a la 24 por 1 entre 6.022 por 10 a la 23 me va a dar el número de moles. ¿Cuánto es el número de moles? 7,17. 7.17. Y ese es Y el es número por de 10 a la moles. 46. Ujú. Y entonces ustedes van a agregar ahí 7.17 por 10 mol ¿de quién? De hierro. Y este es parecido al primero. ¿Cuántos gramos de O2 se necesitan para la combustión de 12 gramos de etanol? Entonces, primero buscar la fórmula de etanol para saber quiénes conforman al etanol. Chiquillos, ahí importantísimo practicar bastante y si se dan cuenta, este es uno de los temas más complejos, este último en especial, y porque requiere mucho de tiempo y más que de tiempo, práctica, ¿verdad? Y han estado preguntándome si, por ejemplo, profe, que este ejercicio va bien o va mal. De chiquillo, la idea es que practiquen, ¿verdad? Entonces, yo sí les sugiero que practiquen bastante porque a veces la respuesta es sencilla, pero vea que uno se queda ahí pegado donde dice átomos, moléculas, moles, gramos, y gramos se cancela con gramos y átomos se cancela con átomos y después usted se confunde y hace todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, y para que lo tomemos en cuenta. No sé si tienen dudas con respecto a alguno de los montón de temas que vimos hoy. ¿Alguna duda? No. Si estoy ahí yo en clase, me escuchan por aquellos. Pues ya yo no sé si estoy o no estoy. Sí. Sí se escucha, profe. Sí, pero Bueno. No hay dudas entonces, chiquillos.
De mi parte no, profe, gracias. Bueno, entonces si no hay dudas, pueden retirarse. Si hay alguna pregunta con respecto a la materia de hoy, porque como les digo, la tarea yo creo que sí la van a cambiar. Igual yo les voy a notificar por correo electrónico y tengo que contestar unos correitos electrónicos que me han enviado. Ténganme paciencia porque tengo varios centros universitarios y ahí voy contestando pero yo siempre trato de darles respuesta lo más antes posible. Estoy tratando de enviar el link de las reuniones, ¿verdad? El mismo día para comprobar que nada salga mal, porque ya la tercera vez con esta situación del link también se iba a repetir hoy, entonces mejor envié el link por aparte. Voy a preguntar si la próxima semana podemos practicar, ¿verdad? De lo contrario, si no se pudiera practicar, por ejemplo, bueno, veamos eso era lo que yo quería ver. Ustedes me dicen que la prueba extensiva es, ya les digo, ya se me cerró el sistema. Ya les digo, chicos. Ahí tengo un correo interno. Espérenme, pero... Profe, usted las grabaciones les envía por correo. Sí, pero dame chance a que me entreguen la computadora y no sé si la vez pasada le llegó la de la tutoría anterior. En teoría se les tuvo que haber llegado la primera. Queda pendiente la segunda y esta y las presentaciones. Y por aquello. Y eso por un lado. Después, ¿qué era lo que yo iba a ver? Que ya se me olvidó. Lo de la prueba extensiva. Ok, vamos a ver lo de la prueba extensiva. Porque si yo no me equivoco, ya en teoría la próxima semana no hay tutoría, porque estamos llegando a la mitad. Dice que la evaluación del tema 1, perdón, de la evaluación 1 sería capítulo 1, 2 y 3. Entonces ya tenemos el 1, ya estudiamos el 2 y este era el 3, si no me equivoco, ¿verdad? Dice que esa primera evaluación está para la semana del... Quedamos igual porque no dice. Sí, miércoles 13 de marzo. Entonces, ese mismo día abre, ese mismo día cierra, que no se les olvide, tengan cuidado. ¿Y cuándo es 13 de marzo? Ya casi. ¿Por qué? Porque hoy estamos, y ya les digo, hoy estamos 27, el próximo martes sería 5, ¿verdad? Y luego el próximo martes sería 12. Entonces, en teoría, según orientación académica, que ya les voy a decir, no habría tutoría ni el 5 ni el 12. Pero para corroborarlo, ya se los digo. Que se me hizo la orientación. Ya les digo. Ok, dice que del 26 al 3, que es esta semana en la que estamos ubicados, está la tutoría virtual 4 con el tema 3, la tarea 2 y la autoevaluación 2. Cuidado, se les olvida autoevaluación parte 1 y parte 2, porque ya hay gente que yo lo vi en el sistema que no me hizo la parte B de la autoevaluación 1. Tengan cuidado. Dice que del 4 de marzo al 10 de marzo ustedes van a entregar la tarea 3 y hacen la autoevaluación 3, pero vean que no hay tutoría. Entonces, ese es el asunto, que a veces, porque como tienen tarea de autoevaluación, no hay tutoría, entonces no me permiten hacer tutoría porque están cargados con tarea y con autoevaluación. Y vean que ya la próxima semana seguiría actividad evaluativa de los temas 1, 2 y 3, que es sincrónica, que la vamos a hacer el miércoles 13 de marzo de 7 a 9 de la noche, ¿verdad? Y eso se hace con Zoom igual, profe, con cámara encendida y todo, ¿no? Sí, exacto. Ustedes no sé si leyeron esa partecita, ¿no venía ahí los detalles? No me he puesto a buscar, la verdad. Y tengo entendido que ahí venían los detalles. Sí, aquí dice, vea, por ejemplo,
Notas importantes, las actividades evaluativas extensas son exámenes programados en la plataforma virtual, o sea que usted está conectado en la plataforma y a través de cámara al mismo momento. Estos se resuelven en el día y la hora indicada en el cronograma. Además, estas actividades serán monitoreadas en tiempo real por el tutor de la asignatura. Durante la ejecución de esta prueba, la persona estudiante deberá encender la cámara de su computador y mantenerla encendida, durante todo el tiempo de aplicación de la prueba. Si no cuenta con un computador con estas características, deberá unirse a la sesión sincrónica con otro dispositivo móvil, llámese tablet, llámese celular, y deberá unirse a la sesión, ¿verdad? Por medio de ese dispositivo, pero se debe observar a la persona estudiante ejecutando la prueba. Por lo tanto, si no cuenta con computadora, cámara, etcétera, deberá tener al menos 2 dispositivos móviles, uno para hacer la prueba y el otro para conectarse a Teams o a Zoom. Si tiene inconvenientes con esta instrucción, favor comunicarlo a la cátedra durante la primera semana del cuatrimestre para que se pueda coordinar su asistencia al centro universitario más cercano. Si la persona estudiante realiza la prueba sin conexión sincrónica en Teams o Zoom, su prueba no tendrá validez y se le asignará la nota mínima que según reglamento estudiantil sería un 1. ¿Ven? Entonces, para que lo consideremos, porque mi idea era hacer un simulacro, chiquillos, con ustedes. Entonces, que todos encendiéramos cámara, que yo les diera unos ejercicios, que ustedes empezaran a resolver, porque en teoría yo no puedo evacuar dudas ese día. Entonces, esa era mi idea, hacer un simulacro con los temas 1, 2 y 3. ¿Qué les parece la propuesta? Para la otra semana. A Sí, mí me correcto. parece muy bien, profe. Sí, la idea es prepararlos, ¿verdad? Que se les quite el miedo a la cámara, porque a veces uno se pone nervioso, como es un examen, ustedes saben que, ¿verdad? El sistema nervioso se defiende. Pero déjenme consultarle a la cátedra si siempre lo tenemos previsto de esa forma, si existe la posibilidad de hacer la práctica o el simulacro, y si no me autoriza hacer el simulacro, al menos les haría un video y les mandaría una práctica por medio de plataforma virtual. Y entonces lo que haría es que durante toda la semana les dejo la práctica, el archivo, ¿verdad? Y como en los últimos días les subiría la solución del ejercicio, o les subiría el archivo con la resolución del ejercicio para que ustedes pues entiendan un poquito más. Ahora, mi pregunta es, ustedes estudiaron este tema, me imagino, a la hora de leerlo, ¿hay mucha diferencia a la hora de explicarlo en tutoría? ¿Sí o no? Sí, claro, sí hay mucha diferencia. El material complementario ayuda muchísimo, la verdad. Cuando yo leo ¿cómo es? El material principal y después leo el complementario, ya entiendo mucho. Y viendo los videos de la tutoría también. Correcto, ahí es como que todo se complementa y la tutoría viene a agarrar y a cerrar con todo, con el material complementario, con la parte de la cátedra, con los videos. Por eso es que ustedes a veces hablan y dicen, ¿de dónde sacó el profe esto? ¿Dónde hizo esto el profe? Porque todo está ahí unido entre material didáctico, entre material de cátedra y entre los videos. No es que yo vengo y me lo invento, ¿verdad? Ahora, lo único que sí cambia un poquito es la forma de explicar las propiedades periódicas que se nos explicaba, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, pero es un método mucho más sencillo de interpretación, ¿verdad? El problema es cuando se le acumula uno todo, entonces, eso es lo que me Sí, pasó a mí. No estudié el fin de semana, que pasó, y todo se me acumuló y no pude estudiar el tema 3. Apenas sí. voy por el tema. Recuerda que yo les decía que lo idóneo era ir una semana antes de, este, y sí, tengo estudiantes que me han estado preguntando cosas del tema antes, por ejemplo, hace como una semana preguntaron del tema 3, súper bueno, van adelantados, pero hay otros que ni, llevamos química, llevamos física, llevamos botánica, etcétera, ¿verdad? Matemática. Pero sí, entonces quedemos en eso. Voy a consultarle a la cátedra qué va a pasar con la tarea 3, si me da permiso de hacer el simulacro. Espero ponerme al día con la computadora en estos días, las disculpas del caso, y enviarles todo ese material y esos videos para que les pueda ir muy bien en esa práctica. No se les olvide, por favor, las autoevaluaciones, la tarea
Entréguela en tiempo y forma, chicos. De verdad, traten de sacar la tarea, que sea lo primero. Bueno, la tarea 2. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con la tarea 3. Yo les igual, todos se los comunico por correo interno de plataforma, ¿verdad? Ahí les va a estar llegando toda la información. Ya, si no hay alguna otra duda, entonces se podrían retirar, muchachos. Profe, las autoevaluaciones tiene puntuajes. Claro, Puntaje. las autoevaluaciones tienen un porcentaje en su nota de evaluación. Importantísimo que las haga. En el caso de si se le pasó la primera, pues pierde, creo que un 5%, pero cada autoevaluación tiene 5%, tanto A y B. Y la tarea 2, entonces todavía no la hacemos, porque no se sabe si la van a No, subir la de tarea nuevo. 2 sí. La tarea 2 sí. La que no van a hacer todavía es la 3 porque ahí salía el solucionario. Ah, ok, ya entiendo. Igual mentira que están haciendo la 3, ¿verdad? Porque apenas están con la 2 para esta semana. Sí, es que entendí, ma. Ujú. Pero bueno, chicos, si no tienen alguna otra duda se pueden retirar y la computadora se quedó pegada, entonces les mando el video apenas pueda. Buenas noches, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. Un Gracias, gusto, buenas profe. noches. Profe. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches, hasta luego.